Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Hernán Toro, aspirante al título profesional de Maestro en Artes Visuales del ITM. Hoy quiero compartir con ustedes los procesos y resultados de mi proyecto monográfico final, el cual recibe por nombre La postfotografía y su influencia en el género de retrato contemporáneo. Este trabajo fue asesorado por Fernando Antonio Rojo Betancourt. La fotografía dio un giro inimaginable con la llegada de la postfotografía. La técnica se vio afectada por el surgimiento de la llamada Web 2.0 y la revolución que significó la inclusión de la cámara en los dispositivos móviles. Una vez concretada técnicamente la transición de lo análogo a lo digital, el Internet se convirtió en un entorno que conduce a la acumulación, rediseño y difusión de las fotografías de forma impredecible. El retrato, especialmente los autorretratos, se reproducen rápidamente y estos son publicados en línea a la misma velocidad en que se produce, beneficiándose así de una nueva estética expresiva en la cual se implican los procesos o lenguajes propios de las sensaciones, sentimientos, emociones y cognición. En la actualidad postfotográfica, casi cualquier persona puede llevar consigo una cámara en sus bolsillos. Esto gracias a los avances tecnológicos que han permitido la integración de la cámara en los dispositivos móviles, aumentando la producción misma de las imágenes y fortaleciendo el surgimiento de la cultura visual, fenómeno que dio como lugar a una especie de muerte de la fotografía y un nacimiento de la postfotografía. Con la postfotografía, de forma vertiginosa, se han implementado nuevos usos para la imagen. Desde que se hizo el cambio de la fotografía análoga hacia la digitalización fotográfica, el soporte y el medio de las mismas han creado variaciones en la técnica. La fotografía en sus inicios tenía el papel de suplantar el rol de memoria que la pintura ejercía. La postfotografía en su lugar daría paso a la creación de un nuevo lenguaje no exclusivo únicamente de aquellos que se consideran profesionales de la técnica como tal. Es así como realizar fotografías se ha convertido en parte del diario vivir. Capturar las vivencias y compartirlas en redes sociales es la realidad cotidiana que la cultura visual contemporánea posee. El retrato, por su parte, ha sido una de las técnicas que más auge y poder ha ganado en la era postfotográfica. Aunque la tradición de hacer retratos no es reciente y la técnica se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia, fenómenos como la selfie en la contemporaneidad fotográfica se popularizan rápidamente, aumentando así el potencial del retrato como caracterizador del ser. Pero, ¿qué es un retrato? ¿Qué expresividad contiene? ¿Puede un retrato carente de un rostro ser igual de expresivo a uno que no lo posea? ¿Cómo las posibilidades estético-expresivas del retrato postfotográfico funcionan como eje para la creación artística? ¿Cómo influyen las posibilidades estético-expresivas de la postfotografía moderna en el género del retrato? La hipótesis al problema presentada en ese trabajo investigativo corresponde a cómo la imagen fotográfica, tras la llegada de la postfotografía, ha generado mayor terreno en la cultura de masas, generando cambios que no siempre la benefician, ya que al contar con una mayor facilidad de producción, esto ha llevado a una masificación en la que cada imagen tiene otras 1000 más completamente idénticas, realizadas por otros autores. Variable que en la postfotografía no permite identificar cuál es la imagen original y cuál solo es una copia. El problema a resolver estaría enlazado a cómo las características postfotográficas pueden ser ubicadas y abordadas por el ámbito artístico. De acuerdo con lo anterior, el proyecto monográfico final, la postfotografía y su influencia en el género de retrato contemporáneo, posee como objetivo general estudiar la influencia de la postfotografía en el retrato artístico contemporáneo, abordando su historia, sus características y estética expresivas a partir de la obra de Greg Mitchell, Matt McGann y Shea Glover. Trabajo el cual se desarrollaría a partir de 3 capítulos, uno por cada objetivo específico. Primero, identificar el contexto histórico e historiográfico de la fotografía en Colombia y el mundo, su influencia y características que propiciarían el surgimiento de la postfotografía. Segundo, definir el concepto o categoría de postfotografía estético-expresiva y ubicarlo en el ámbito artístico. Tercero, exponer los rasgos postfotográficos presentes en la obra de Greg Mitchell, Matt McGann y Shea Glover. El primer capítulo, desglosado en 5 subniveles, relata el contexto histórico e historiográfico de la fotografía y el retrato fotográfico en Colombia y el mundo, identificando las influencias o referentes de los momentos claves y las características que propiciaron el surgimiento de la postfotografía. Por otro lado,
En el segundo capítulo se define el concepto o categoría de posfotografía estético-expresiva, ubicado en el ámbito artístico y destacando además sus características y necesidades que le diferencian de los cánones fotográficos ya preestablecidos. En el tercer y último capítulo se exponen los rasgos identitarios de la posfotografía presentes en la obra de los artistas visuales Greg Michel, Mel McGinn y Shea Glover. Para ello se contextualiza su historia y trabajo, aplicando el método de valoración de imágenes fenomenológico postulado por Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción. Dentro de dicho método hay elementos que son fundamentales, tales como los hechos y la forma de conocimiento de los mismos. El método en sí consiste en la examinación de todos los contenidos de la conciencia y determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios. Factores que se suman al uso de la fenomenología como campo de la comprensión y el análisis de la imagen. Gracias al método fenomenológico planteado, se identificaron y comprendieron de mejor manera los rasgos y peculiaridades que poseen los retratos realizados por esos fotógrafos. Y así se pudieron establecer las características que los definen como artistas postfotográficos. Finalmente, este proyecto monográfico contribuye a la gestión e intermediación de los artefactos culturales, incluyendo la validación del arte sobre el lenguaje fotográfico, analizando sus cualidades y características a partir de algunos artistas que en su trabajo realizan retrato postfotográfico. La fotografía es hoy día uno de los máximos medios expresivos y o comunicativos que posee la sociedad. Está presente en diversos medios de comunicación, tanto impresos y digitales como revistas o periódicos. Incluso es usual encontrar fotografías enmarcadas y colgadas en las paredes de las viviendas, integradas a los escenarios cotidianos, a lo imaginario y a la representación social, familiar e individual. Además, con el desarrollo de las diferentes tecnologías que han surgido a lo largo de los años, la técnica fotográfica, desde su aparición en el siglo XIX, se ha establecido como un lenguaje visual y como un elemento preponderante en las prácticas artísticas y culturales de cualquier lugar del mundo. En pleno siglo XXI, con la masiva expansión y desarrollo de la tecnología, el acto fotográfico ha dejado de ser exclusivo de los fotógrafos. Esta fascinación con la producción, reproducción y divulgación masiva de las imágenes se ve reflejada en las principales redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest, entre otras. O también en piezas de Greg Michel, quien en 2007, tras compartir en Flickr aquellas fotos que tomaba sobre todo lo que veía y lo que le rodeaba en su día a día, creó la primera comunidad de fotógrafos móviles, conocida como Solo lo que veo. Por su parte, artistas como Mel McGinn y Shea Glover se han tomado las calles de localidades en diversos países, tales como Estados Unidos, México, Colombia y Brasil, retratando a diferentes personas en su día a día. Ambos artistas han expresado que su intención no es generar alguna propuesta, solo desean que a partir de su fotografía se pueda demostrar lo que para ellos significa belleza. Desde su reflexión, si no intervenimos con palabras a la persona que es retratada y solo captamos su esencia tal cual es, las posibilidades que cada rostro puede ofrecer son infinitas. La tradición de realizar retratos no es algo reciente en el tiempo. Esta tipología de género de representación artística ha ido creciendo a lo largo de la historia. El poder de las representaciones de los rostros ha sido una práctica muy común desde épocas pretéritas. Como recuerda el historiador de arte alemán Hans Belting, los seres humanos elaboran imágenes de sí mismos desde mucho antes de que comenzaran a escribir sobre sí mismos. Se poseen registros históricos de antiguas civilizaciones como la egipcia, la griega o la romana que ya producían retratos, en los cuales se podían ver reflejados sus principales referentes políticos, sociales y religiosos, los cuales encontraron de forma simbólica la inmortalización de su imagen a través de su reproducción o representación pictórica. En la historia del retrato han existido momentos claves como en la Edad Media, en la cual, dadas las creencias religiosas de la época, en su mayoría de las imágenes eran veneradas por ser una representación de Dios y permitían reverenciarlo. Sin embargo, al no existir un auténtico retrato hasta la aparición de la clase alta de la burguesía, los pintores sentirían la necesidad de no estancarse en la técnica, continuando con la idea de que es el hombre quien debe buscar de manera desesperada plasmarse, para así obtener una inmortalidad simbólica. No sería hasta mediados del siglo XV que los pintores italianos que se dedicaban al género del retrato establecerían aquellas normas o leyes a seguir para la realización de un retrato adecuado. Pero esto no sería impedimento para que cada artista agregara algo de su esencia a la técnica, y con la llegada del óleo,
Este amplió las posibilidades de producción pictórica y permitió dibujar con más detalle y realismo. A partir de los encargos artísticos de la burguesía de los siglos XVI al XVIII, el retrato pasó a ser una adquisición de estatus, puesto que solo aquellos que tuvieran los recursos económicos necesarios podrían tener uno de estos. En el siglo XIX, Joseph Nicephore Niepce realizaría las primeras exploraciones de fijación de imagen, gracias a la cámara oscura y una solución química de sales de plata emulsionadas en papel que se ennegrecían al exponerse a la luz. Este proceso daría paso más tarde a la invención del daguerrotipo por parte de Louis Daguerre, precursor de la fotografía moderna, y a la que sería la revolución técnica que desplazaría la pintura como medio creador de retratos. La fotografía nacería entonces como aquel medio que buscaría representar la realidad en toda su fidelidad, representaciones que no dejarían de ser jamás una abstracción. Aún así, la fotografía logró obtener un alto nivel de iconicidad, ubicándose entonces entre las artes visuales como una de las técnicas en poseer un mayor rango de abstracción. En un principio, la fotografía cumplía un papel netamente documental, y no sería hasta finales del siglo XIX e inicios del XX donde ésta tomaría una expresión más artística. Los fotógrafos eran considerados como técnicos que solo debían configurar y obturar la cámara para que éstas pudieran funcionar. Esta idea iría mutando a lo largo de los años, y según el teórico español Joan Fontcuberta, la fotografía estuvo en la sombra, artísticamente hablando, durante gran parte del siglo XX, hasta que durante los años 70 y 80, artistas y teóricos como Susan Sontag y Roland Barthes pusieron de relieve su verdadera identidad y carácter. Cuando miramos un rostro, este nos transmite mucha información, el estado de ánimo, la actitud, sus emociones e incluso las intenciones de cada persona. Ya que es el rostro de la esencia de cada individuo, el escritor francés Antoine Lefrançois, en su discurso por el Premio Nobel de Literatura, dijo: "Un buen retrato es una biografía pintada". El estudio de la expresividad de un rostro podría cambiar completamente el significado de un evento histórico presente en algunas fotografías, ya que al verlas se podrían confundir sucesos. Tal es el caso ocurrido con las fotos de Abraham Lincoln, en las cuales los negativos fueron modificados para hacerlo parecer más atractivo. Cabe recalcar que las modificaciones que se realizan a una fotografía cambian completamente su significado. La fotografía es actualmente una técnica y un lenguaje artístico más. La cámara, al igual que el pincel y el lienzo, se convirtieron en una herramienta del artista para expresar sus emociones. La fotografía, y en especial la postfotografía, se divide ahora entre un mundo artístico y un mundo documentalista, destacando la diferencia entre ambos, siendo que el artista pretende generar cuestiones o sensaciones sobre el espectador. Como todas las artes, en la fotografía el concepto y el discurso toman relevancia. Uno de los cambios más significativos que ha tenido la fotografía fue el surgimiento de la postfotografía, la cual es el término que han utilizado algunos teóricos de la imagen, tales como Joan Fontcuberta o Robert Scholl, para designar a todas aquellas fotografías que se desligan de los métodos tradicionales. El concepto de postfotografía, aunque ha sido utilizado en los últimos años, aún no posee una definición absoluta, unívoca o específica sobre lo que es. La fotografía postfotográfica, como tal, ya no se ve obligada a representar fielmente la realidad. Kodak lanzaría en el año de 1888, bajo su lema "Tú aprietas el botón, nosotros hacemos el resto", lo que sería la primera cámara doméstica del mundo. Ahora la fotografía podría ser producida casi por cualquiera. Como novedad, la fotografía sería entonces parte de las revistas de modas y las agencias de publicidad. La sociedad de la imagen habría empezado. A 87 años del lanzamiento de la primera cámara doméstica por parte de Kodak, la empresa que habría generado una revolución en la forma en la que la fotografía se producía, en 1975 encomendó al ingeniero Steven Sanson desarrollar el primer prototipo de sensor electrónico, con el fin de reemplazar la película fotográfica. Kodak patentaría 3 años después la cámara digital, la cual no saldría al mercado hasta el año 1991. Un año antes, Adobe lanzaría Photoshop, un software de edición de imágenes que cambiaría para siempre la forma de producir imágenes. Con la cámara digital y Photoshop no se trataba de un simple cambio de la manera de realizar y revelar fotografías. La producción de imágenes habría cambiado para siempre. La imagen fotográfica perdería ese carácter mágico fantástico.
La noción de tomar fotografías para registrar en ellas la memoria de un suceso se había convertido en lo que los teóricos de la imagen denominarían como la muerte de la fotografía. En el año 2003, las redes sociales empezarían a inundar la tecnología de la información y la comunicación. MySpace sería una de las primeras en sacarle provecho al uso de la fotografía. Facebook nacería el año siguiente y el fenómeno de las redes sociales explotaría, pero el uso de la fotografía no era de vital importancia para estas. Todo cambió en el año de 2007, cuando Steve Jobs, CEO de Apple, lanzaría al mercado el iPhone de primera generación, un teléfono celular que habría llegado para revolucionar no solo la industria de la telefonía, sino la de la fotografía, ya que este sería el primer dispositivo móvil en incluir una cámara digital integrada. El cambio de la fotografía análoga a la digital, la inclusión de la cámara en dispositivos móviles y las redes sociales darían paso a la considerada muerte de la fotografía, tal como era conocida hasta entonces, y el nacimiento del término que los teóricos de la imagen como Jean Fontcuberta y Robert Shore denominarían como postfotografía. Robert Shore, en consecuencia, propone el ideal de la postfotografía como un momento y no como un movimiento, al ser esa solo el resultado de la mutación propia de la fotografía con relación al transcurso del tiempo. Para Fontcuberta, el término postfotográfico no define imágenes determinadas, sino un fenómeno complejo que emerge de unas coordenadas espaciotemporales muy concretas. La postfotografía es entonces el resultado de la metamorfosis técnica que se da a partir de una ruptura en la tradición fotográfica, donde la imagen no depende de sí misma, sino de todo aquello que lo rodea. Un concepto o categoría que daría un vuelco a la forma en que la fotografía sería concebida a inicios del siglo XXI, la cual en un principio solo trataba del cambio técnico que representaba pasar de lo análogo a lo digital, pero que se convertiría posteriormente en un mar de infinitas posibilidades estético-expresivas para la creación artística. Para comprender el proceso de creación postfotográfico es necesario comprender el fotográfico. Con la postfotografía surgirían nuevas posibilidades estético-expresivas para la creación de imágenes, a partir de la reutilización de las ya existentes, tendencia que se incrementaría rápidamente, la cual desarrollaría el pensamiento y la creatividad, implementando ideas con el pensamiento crítico. En la actualidad, gracias a la postfotografía, la noción del yo a partir del retrato fotográfico ganaría mayor influencia. La integración de la cámara en los dispositivos móviles fomentaría la producción de autorretratos. La selfie tomaría popularidad rápidamente. La postfotografía permitiría la apropiación y el autoconocimiento del sujeto en relación con el tema de la imagen personal, que tiempo atrás era escaso. El registro fotográfico ya no implica una documentación estricta. La postfotografía se concibe como un mensaje y no como un documento que da cuenta o veracidad de un suceso. El retrato por años ha sido un relatador de historias, tanto verídicas como irreales, donde la realidad puede ser alterada por parte del autor. El retrato fotográfico es la forma más sencilla de caracterizar e identificar a una persona. La técnica es plenamente visual, sin embargo, en la postfotografía, dicha técnica se define como una práctica social. Mediante el retrato postfotográfico, no necesariamente se pretende expresar siempre algo concreto, ya que el artífice es libre de manifestarse de muy diversas maneras. Esto implicaría que la imagen parta a partir del deseo fotográfico. La fotografía ha permitido a los artistas ver el mundo con otros ojos. El fotógrafo como artista ha sido libre de satisfacer sus deseos e impulsos expresivos a partir de su trabajo. En la postfotografía, la diferencia existente entre el fotógrafo documentalista y el artista se vería más marcada, dado que el fotógrafo como artista es libre de salirse de los cánones o estereotipos de la fotografía como técnica purista, y el fotógrafo como documentalista se ha encasillado más un registro puntual de lo cotidiano. El arte en la postfotografía está más ligado a un proceso de creación que a un momento clave de la historia. Un artista postfotográfico es un prescriptor de sentidos que edita y resignifica la realidad a su antojo. No se trata solo de registrar mecánicamente la realidad, sino de alterar las sensaciones que esta transmite. El autor postfotográfico va más allá de quien simplemente hace la foto convencional y recontextualiza la imagen, otorgándole nuevas lecturas. El mayor desafío que posee un artista postfotográfico está relacionado con que su obra salga de lo común, no solo en el medio fotográfico, sino en la producción y experimentación que fomenta un nuevo lenguaje.
El artista postfotográfico no necesariamente a partir de su trabajo pretende crear una obra. En su lugar, ellos buscan más bien transmitir sentimientos. Los nuevos medios han permitido el surgimiento de artistas que, de no ser por la tecnología, no serían quienes son actualmente, como es el caso del diseñador Greg Schmichel, quien siendo un autodidacta se convirtió en pionero de la fotografía con dispositivos móviles. Schmichel se considera a sí mismo como un aficionado profesional de la técnica, al encontrarse en un constante aprendizaje de la misma. En el año 2007, Schmichel conseguiría su primer dispositivo móvil con una cámara integrada. Se trataría de un iPhone 2G original, el cual había adquirido para enviar y recibir correos electrónicos y navegar por internet. Ni siquiera era consciente que el teléfono incluía una cámara. En una entrevista que tuvo en el año 2014, afirmó que la función de la cámara sería la última en descubrir en su teléfono, y desde entonces no pararía de usarla. Greg Schmichel no demerita el uso de la cámara del móvil. En su lugar vio una inmensa posibilidad de creación, ya que al estar siempre tu móvil contigo, no hay razones para no tomar una foto de algo, algún lugar o alguien que te parezca interesante o poco interesante. Schmichel y su fotografía son exponentes claves de la postfotografía. Su influencia ha generado e impulsado movimientos como la primera comunidad de fotógrafos móviles, de quien este es fundador. La postfotografía le ha permitido a aquellos que técnicamente no poseen el mejor equipo fotográfico poder crear imágenes con un valor artístico igual y o superior en algunos casos a los que se acostumbra a encontrar en la fotografía convencional análoga o digital, documentalista o artística. En la actualidad postfotográfica existen dos tipos de fotógrafos de móvil. Hay gente que utiliza la cámara como lo que es, una cámara, y hay gente que utiliza la cámara como un lienzo. Hacer un cumplido a un extraño no es algo natural, pero esta es la primicia del trabajo fotográfico de Med Gang. En 2014 se había embarcado un viaje de 1000 días en los cuales recorría 8 comunidades indígenas distintas, distribuidas entre los países de Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y México. Sin pensarlo, en sus viajes tomaría fotografías que daría inicio a su proyecto más importante. Utilizar un halago fue la clave que le permitiría a Gang generar en sus retratos una nueva expresión conmovedora y sincera, la cual habría estado buscando y los llevaría a repensar el concepto de belleza que conocía. Para Gang, un buen retrato debe estar cargado de emociones. En las mujeres que Gang retrataba, solo encontraba miradas tristes y perdidas. Por ende, recordarles qué tan hermosas eran, sin importar la situación en que vivieran, generaría en aquellos rostros apagados un cambio de semblante completamente inmediato. Para Gang, mostrar las imágenes antes y después de alabar la belleza de las mujeres le permitiría crear una pieza emotiva que podría compartir con el mundo. Gang es un artista postfotográfico. En su trabajo plantea un concepto de belleza diferente al que se había tratado hasta el momento en la fotografía, ya que sus retratos no buscan generar obra de arte, ni mucho menos reforzar estereotipos o clichés del universo femenino, identificado o falseado. Su intención es más bien capturar y compartir aquellas reacciones y sensaciones genuinas que gracias a un halago pudo registrar con su lente. El ser humano constantemente se encuentra rodeado de personas que cree conocer por compartir espacios cotidianos o por haber convivido con ellas, pero esas personas en el fondo pueden ser simplemente solo extraños. Es posible creer con frecuencia que alguien que muestra una sonrisa en su rostro es feliz o que está tranquilo y que nada lo perturba, pero en realidad puede ser un sujeto sufriente o emocionalmente afligido. La sonrisa puede llegar a ser una máscara que cubre las emociones o sentimientos reales más íntimos. Es así como cualquiera puede imaginar que con solo una expresión basta para comprender a los demás y traducir e interpretar su estado anímico, pero esta no es la realidad. Su historia personal nos es ajena. Detrás de cada rostro existe una historia que no se cuenta al mundo. En el año de 2016, cuando tan solo tenía 18 años y aún asistía a la preparatoria, Shea Glover decidió tomar su cámara y realizar un experimento social. La joven le pediría a sus compañeros y maestros que posaran para ella. Estos eran personas a los que veía diariamente, pero que aún así Shea desconocía. Glover los filmaba y fotografiaba sin decirle la intención de por qué lo hacía. Solo se limitaba a mencionar que se encontraba retratando aquello que le parecía hermoso. Según Glover, hay tanta belleza en el mundo que si parpadeas la pierdes. El impacto de unas simples palabras hacía que la expresión de su sujeto a retratar cambiase. Aunque en su mayoría las reacciones fueron positivas, dando una sonrisa o algo de pena se hacía notar,
También existió el caso de algunos que consideraban el gesto de Glover como una broma de mal gusto. Glover explicaría a través de sus redes sociales que su experimento no pretendía enfatizar el concepto de belleza, ni mucho menos generar reacciones algunas. Su única intención consistió en registrar aquellas expresiones que a simple vista el ser humano oculta, las cuales consideraba hermosas. Glover dedicaría su carrera a hacer experimentos sociales, registrarlos en imágenes y subirlos a sus redes sociales. Y este es un acto claro y plenamente postfotográfico. De la misma forma como realizó con sus compañeros de preparatoria, Glover se tomaría las calles de su nativa Chicago para retratar a las personas que se encontraban en su camino, mientras les halagaba de alguna forma. La estética expresiva del trabajo postfotográfico de Shea está basado en las expresiones y emociones que puede capturar en cada uno de sus experimentos sociales. Y este es un lenguaje diseñado para representar un mundo complejo. Desde los primeros ensayos fotográficos por parte de Nipsey, Daguerre y los hermanos Lumière hasta el día de hoy, la fotografía ha fungido como un medio y un sistema de comunicación que registra no solo historias o relatos visuales, sino también sensaciones, vivencias y sentimientos. Aquellos primeros dibujos realizados con luz serían el inicio de una nueva revolución técnica que desembarcaría en una nueva tendencia artística. El concepto, término de postfotografía, es el conjunto de teorías, técnicas y cambios en la técnica original que propiciarían la transformación de lo análogo a lo digital. En la historia de la fotografía, la postfotografía no daría paso a la llamada muerte de la fotografía, ya que el lenguaje postfotográfico no se desarrolla como un movimiento o una técnica, sino que, en su lugar, origina un capítulo más en la historia de la técnica fotográfica como tal. La idea y concepto de postfotografía sigue aún en un constante proceso de concreción y por ende de definición, donde es factible que en los futuros estudios del término propicien un renombramiento más adecuado a lo que es realmente la postfotografía. La postfotografía es entonces el resultado de una metamorfosis técnica que se da a partir de una ruptura de la tradición fotográfica, aconteciendo este momento de quiebre cuando la imagen fotográfica deja de ser un transmisor de recuerdos para convertirse en algo más, donde la imagen no depende de sí misma, sino de aquello de todo lo que lo rodea. La imagen fotográfica, en relación con la postfotografía en la cultura de masas, con la cultura visual colectiva y popular, ha mutado, de tal forma que las nuevas tecnologías han propiciado tendencias como la selfie, la cual aportaría un cambio significativo o una incidencia a las posibilidades estético-expresivas para el uso de la imagen fotográfica. El acto fotográfico en la actualidad es un rito cíclico. Como ejemplo de ello se puede mencionar la llamada Web 2.0 y la inclusión de la cámara en los dispositivos móviles, factores que han dado un giro de 360 grados en la forma en la que se producen y se consumen las imágenes. La capacidad de comprender y analizar la imagen se ve superada por el acelerado proceso de creación de las mismas. El Internet se ha convertido en el punto principal en que las imágenes fotográficas cumplirán su ciclo. El ser humano habita una realidad saturada por imágenes, una especie de sociedad cartográfica que da a partir de la captura de fotografías. La sobrepoblación de imágenes ha permitido una liberación demográfica inédita. Al momento de acceder a ellas, ya que al haber tantas imágenes similares entre sí y disponibles, es más fácil dar con una imagen concreta. El flujo de imágenes ha permitido además que la pequeña línea que separa la esfera pública de la esfera privada haya sido desdibujada en medio del flujo de la nueva cultura visual. En la postfotografía desaparece aquella fascinación mágica sobre la imagen que se mantuvo durante todo el siglo XX. El artista postfotográfico no es necesariamente un fotógrafo en sí, desde un oficio purista o tradicional, ya que al no existir la noción del autor en la postfotografía, se le da más importancia a quien contextualiza la imagen que a quien la realiza. El acto de fotografiar se ha vuelto parte de lo cotidiano. Los postfotográficos no tienen como finalidad en su trabajo crear obra de arte. Estos en su lugar pretenden transmitir emociones, como ocurre en el proceso creativo de Megan y Shea Glover, los cuales gracias a su trabajo fotográfico fomentaron e influenciaron una nueva tendencia más popular en redes sociales como TikTok. El trabajo creativo del artista es versátil. El arte detrás de la imagen domina las necesidades del autor para su audiencia. Y detrás de escena no solo está cerca el rigor general, sino también el registro espectacular.
El avance tecnológico y la cobertura de las cámaras actuales, incluidas entre los teléfonos celulares, ha permitido que muchas personas trabajen como fotógrafos, como es el caso de Greg Mitchell, quien en su producción ha influido en la creación de la primera comunidad de fotógrafos de móvil, con el cual se popularizarían y categorizarían como subgénero las fotografías realizadas con celulares. Por primera vez en la historia, gracias a la postfotografía, el ser humano se adueñó de su realidad y ahora cada quien es el encargado de crear su propia identidad. El retrato fotográfico tomaría el papel característico e identitario que anterioridad poseía el lenguaje. Incluso aun cuando el retrato se encuentre ausente en una imagen, con la postfotografía, la definición de retrato se acercaría más a una descripción clara y concisa de un individuo. Las influencias estético-expresivas del retrato postfotográfico permitirían un sinfín de posibilidades de creación y experimentación más subjetiva. En vista de esto, el artista es libre de capturar aquello que considere que sacie su deseo estético. La postfotografía es ahora una forma de arte que privilegia las prácticas de creación no convencionales, fomentando la apropiación de la imagen para a partir de estas crear y explorar nuevas posibilidades representativas con diferentes sentidos. Es así como la cámara se transforma en una herramienta más del artista, la cual sirve para expresar sus emociones, así como el pincel lo es para el pintor.